Hoy, como es usual, cuarto viernes de cada mes tenemos el club de revistas a cargo de los residentes de primer año. Mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Ángel. Hoy vamos a hablar un poco sobre desenlaces de parálisis del tercer par craneal por aneurismas de la comunicante posterior en cuanto al manejo con clipaje versus manejo endovascular. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la anatomía. Tenemos algo de anatomía vascular. Sabemos que la carótida tiene varios diferentes segmentos, según cómo la clasifique uno. Se puede dividir en 7 o 4 segmentos. La nomenclatura de 4 segmentos divide a la carótida en una porción cervical que tiene un origen desde el origen de la carótida hasta el canal carotidio, la petrosa o C2, que va desde el canal externo y luego emerge hasta donde entra el seno cavernoso, la porción C3 o cavernosa, que es donde inicia su curso a través del seno cavernoso y finaliza luego de emerger a la dura madre medial a la clinoides anterior para ingresar ya en su transcurso a la cavidad craneal, lo que nos llevaría a la porción C4 o supraclinoidea, que es la que nos interesa el día de hoy, donde la arteria ingresa a la cavidad craneal medial a la clinoides y termina debajo de la sustancia perforada, donde se bifurca en arteria cerebral media y cerebral anterior. Cuanto a la porción supraclinoidea, la podemos hacer una subdivisión en 3 segmentos. Un segmento oftálmico, que es donde da el origen de la arteria oftálmica hasta la comunicante posterior. Un segmento comunicante, que es desde el origen de la comunicante posterior hasta el origen de la arteria coroidea anterior. Y una porción coroidea, que es desde el origen de la coroidea hasta la bifurcación de la arteria cerebral anterior y media. Vemos que la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea emergen del vaso de la carótida en su pared posterior, y específicamente la arteria comunicante posterior va a seguir un curso que es posterior y medial, como vemos acá. En este diagrama se ve mucho más claro el que tenemos a la izquierda. Vemos la relación del tercer par del nervio oculomotor en su salida desde la fosa interpeduncular en una dirección que es anterolateral en relación con la arteria comunicante posterior. Para el tercer par, como de pronto algunos lo recuerdan, es un nervio que es oculomotor, principalmente dedicado a su función principal, los movimientos extraoculares. Tiene unos núcleos que salen del tallo, básicamente a cada uno de los músculos de los movimientos oculares, el elevador del párpado, los rectos medial, superior, inferior y el oblicuo inferior, y una función parasimpática que realiza la miosis pupilar. Entonces, como les mencionaba previamente, el tercer par sale de la porción anterior del tallo en la unión pontomesencefálica a nivel de la fosa interpeduncular, tiene un curso que es anterolateral, una porción cisternal, que es donde va a tener una estrecha relación con los vasos del polígono de Willis, principalmente se relaciona a las arterias comunicante posterior, la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. Acá algo de lo que les mencionaba, los núcleos del tallo del nervio, cómo emerge luego este nervio a través de la fosa interpeduncular, sigue un curso cisternal y luego va a penetrar el seno cavernoso para luego entrar por la fisura orbitaria superior para ir a inervar los músculos extraoculares. Acá es importante tener en cuenta algo que es el componente parasimpático, que surge de los núcleos de Edinger-Westphal, y estas fibras parasimpáticas tienen una distribución característica que son en el aspecto superior, como vemos en la gráfica que están en color azul, del nervio, es decir, están en la periferia y específicamente en la porción superomedial. Es decir, que si nosotros tenemos una compresión extrínseca de cualquier tipo, ya sea tumoral, vascular o de cualquier otro origen, una herniación uncal, va a producir compresión del nervio en este segmento y a producir uno de los signos característicos, que es la midriasis y la oftalmoplejía. Entonces, hablando un poco de lo que es la parálisis del tercer par o parálisis del nervio oculomotor, como vemos acá en la gráfica, miramos al paciente de frente en reposo, el paciente usualmente va a tener ptosis por compromiso del músculo elevador del párpado, el ojo va a estar ligeramente desviado hacia afuera y va a estar midriático según si hay o no compromiso pupilar.
y esto es importante tenerlo en cuenta en la evaluación de los diagnósticos diferenciales del paciente que tiene ya sea una parálisis del tercer par de origen compresivo, por alguna de las causas, o causas neuropáticas, ya sea por una neuropatía diabética, hipertensiva, esclerosis múltiple, entre otras causas. Vemos que la limitación a los movimientos extraoculares se da principalmente por el compromiso de estos músculos. Hay una incapacidad para hacer aducción, supraversión de la mirada y limitación para la infraversión, y la anisocoria ya descrita. Entrando un poco sobre las aneurismas, estas se van a desarrollar principalmente en el polígono de Willis, es decir, en la porción proximal, en las bifurcaciones, que son los sitios de mayor estrés hemodinámico. Acá, como vemos en la gráfica, hacia donde apuntan las flechas, son las direcciones de las fuerzas hemodinámicas máximas justo proximales al inicio del aneurisma, es decir, en los giros en los vasculares es donde se va a producir la fuerza de estrés, y como vemos característicamente en esta imagen, la fuerza hemodinámica que producía en el segmento de la carótida interna al momento de la comunicante posterior es una fuerza hemodinámica que empuja hacia abajo y hacia atrás, justo en relación con el nervio oculomotor, como vemos en el diagrama. Acá en esta foto se puede observar mejor la relación que tiene el segmento de la carótida interna en su segmento comunicante posterior con el tercer par. Vemos que, como les mencionaba, la arteria comunicante posterior surge en la pared posterior del vaso, en el borde distal. Usualmente estas aneurismas surgen en el borde distal antes de la salida del vaso de la comunicante posterior, es decir, son aneurismas propiamente de la carótida interna. Y hay algo importante claro acá, y es que el nervio oculomotor, como les mencionaba, tiene un curso cisternal, pero va a perforar la dura madre para entrar al seno cavernoso, y este sitio de entrada está más o menos descrito entre 2 a 7 milímetros con un promedio de 5 detrás del segmento supraclinoideo, es decir, que aneurismas del segmento comunicante posterior entre 4 a 5 milímetros van a poder realizar un efecto compresivo a nivel de este nervio. Específicamente si la compresión se da hacia atrás y hacia abajo, que es lo más usual, como vemos acá en el diagrama, más o menos de 2 a 7 centímetros con un promedio general de 5 milímetros, la relación que tiene la arteria carótida con el nervio oculomotor. En cuanto a aneurismas como tal de la comunicante posterior, tenemos 3 presentaciones distintas. Están con el borde tentorial, la presentación supratentorial, que va a tener una relación más estrecha con el lóbulo temporal, la que son presentaciones supra e infratentoriales, y la distribución infratentorial netamente, que es la que nos concierne a nosotros para este tema. En cuanto a algunas generalidades, las aneurismas de la comunicante posterior son el segundo tipo más común de aneurismas, van a representar más o menos un 25% de los aneurismas no rotos intracraneales y más o menos casi el 30% de los aneurismas rotos. La parálisis del oculomotor va a ocurrir en más o menos 9% de los pacientes que tienen aneurismas a este segmento, y en muchos pacientes la parálisis del nervio oculomotor puede ser el único signo neurológico de estas aneurismas. Además, pues, de que implica un signo de ruptura inminente y por lo tanto pues requiere una atención y una evaluación prioritaria. En cuanto al mecanismo de por qué se produce parálisis del nervio oculomotor en contexto de aneurismas a este nivel, se han descrito 3 posibles mecanismos. El primero es un efecto de compresión directa, dado principalmente por efecto de masa, es decir, el peso y la masa del aneurisma comprime el nervio, y como les mencionaba, la parte anatómica, la compresión de estas fibras periféricas va a llevar a las manifestaciones. El segundo, que es uno de los más desarrollados y los que más he estudiado últimamente, y los que traen o los que motivan la revisión del tema, es el efecto de la pulsatividad del aneurisma sobre el vaso, genera un efecto lesivo sobre el nervio. Y el tercero es un daño por injuria directa, inducido por la ruptura del vaso, es decir, por la hemorragia subaracnoidea netamente, que es mucho más, un daño más permanente, más lesivo y más catastrófico, aunque difícil de estudiar, digamos, por separado los 3 tipos de daño, pues, obviamente imposible no separar los diferentes tipos de compresión en los pacientes.
Cuanto al tratamiento, tenemos tratamiento quirúrgico, clipaje versus el manejo endovascular, ya sea con el coiling o colocaciones de stent. No existe como tal un consenso, pero hay unos factores importantes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de ofrecerle a un paciente, ya sea clipaje versus coil, y es, primero, si están en un contexto de un aneurisma roto o no roto, la disponibilidad de los recursos, si se tiene disponibilidad en geógrafo de los microcatéteres, disponibilidad de un neurointervencionista, así a su vez pues mucho más disponible un clip en la mayoría de los casos. La experiencia o la preferencia individual del cirujano, la casuística, obviamente esto está descrito a lo largo de la literatura, pues, entre más casuística, más casos tenga el cirujano, van a ser mejores los desenlaces. La anatomía vascular es diferente, tener aneurismas de la circulación anterior a la circulación posterior, aneurismas de cuello corto, aneurismas de cuello ancho. La del paciente juega un papel importante, es diferente de un aneurisma con hemorragia subaracnoidea de un paciente de 80 años, un paciente joven con aneurisma no roto. La condición clínica está principalmente dada en contexto del paciente con hemorragia subaracnoidea y específicamente clasificado con la escala de Juni-Hess y las comorbilidades del paciente. Entonces, básicamente, según esto que les menciono, se divide en dos brazos, el paciente del lado del clipaje y el lado quirúrgico, de la terapia endovascular. En cuanto al clipaje, lo que está escrito a lo largo de la literatura como más conciso, lo que podemos decir como con más certeza es que aneurismas de la arteria cerebral media o aquellas de circulación anterior, los aneurismas de cuello ancho, se prefiere la técnica quirúrgica. Cuando hayan hematomas, ya sea hematoma subdural o hematoma intraparenquimatosa, o algún tipo de efecto de masa asociado, ya sea por el mismo hematoma o por la aneurisma propiamente, pacientes de edad joven y de bajo riesgo quirúrgico, usualmente son pacientes que uno prefiere llevar a un clipaje. Y en cuanto a coiling o terapia endovascular, se ha descrito una relación de domo a cuello superior a 2 como favorable para los desenlaces de la terapia endovascular, aneurismas de cuello corto, aneurismas de basilar, circulación posterior y pacientes que tengan edad avanzada o comorbilidades, se prefiere la técnica endovascular. Ya entrando pues como un poco en materia lo del día de hoy, tenemos como tal unos antecedentes, un contexto previo, lo que llamamos un marco teórico, para poder hablar de este tema. El primero es este artículo publicado en Neurosurgery en el 2003. Es un artículo retrospectivo de 16 pacientes que básicamente evaluaba el curso de los parálisis de nervio oculomotor con aneurismas intracraneales pequeñas no rotas. Dentro de los pacientes que ellos tuvieron en este estudio, la mayoría fueron aneurismas de la comunicante posterior, tuvieron una ala basilar y una coroidea. Y básicamente ellos no evaluaban si había clipaje o coiling, simplemente que los pacientes que les trataban estos aneurismas se evidenció una mejoría de la parálisis del nervio con la intervención. Luego viene este estudio que es muy citado, que es el estudio del desenlace de las parálisis del nervio oculomotor con aneurismas de la comunicante posterior, que este sí comparó clipaje versus coiling, publicado en Neurosurgery también en el 2006, un artículo retrospectivo, una muestra pequeña, fueron solo 13 pacientes, y en este estudio propiamente sí encontraron una diferencia y favorecía al clipaje por encima del coiling. Encontraron que los pacientes que eran llevados a clipaje quirúrgico tenían mejores desenlaces y recuperación de la parálisis del nervio en comparación con los pacientes que eran llevados a terapia endovascular. Además, ellos sentaron un precedente y era que el grado de parálisis oculomotora afectaba la recuperación, es decir, pacientes que tenían una parálisis incompleta hacían una mejor recuperación que aquellos que tenían una parálisis completa. Luego vienen estos dos estudios, que es la recuperación de la parálisis del nervio oculomotor, también por aneurismas de comunicante posterior, publicado en el British Journal de Neurosurgery, este es un artículo más reciente, del 2014, retrospectivo, con 18 pacientes. Curiosamente, este artículo no encontró diferencias en cuanto a clipaje versus coiling, en cuanto a la recuperación de parálisis del nervio oculomotor. Y por último tenemos este artículo del lado inferior, que es sobre el manejo endovascular en aneurismas de comunicante posterior asociadas a parálisis del nervio oculomotor. Este artículo se publicó en Interventional Neuroradiology en el 2015, fue un artículo retrospectivo, 20 pacientes, ellos evidenciaron mejoría, según el artículo, para ellos en todos los casos. Hay que hacer aquí un asterisco, y es que mejoría fue que ellos consideraron mejoría parcial o total como mejoría,
y así mejorar algún grado de la blefaroptosis, para ellos era pues, positivo. 50%, 55% de los pacientes para este estudio tuvieron una mejoría con la terapia endovascular, lo cual siento como un precedente a través de la literatura para indagar sobre el tema de, finalmente, esta controversia de pacientes que tienen parálisis del tercer par, si deben ser llevados a clipaje todos o si se benefician también de terapia endovascular. Entonces, traigo este artículo que es propiamente de hoy, que son los efectos del clipaje quirúrgico versus la terapia vascular con coiling en cuanto a la recuperación de parálisis de nervio oculomotor causados por aneurismas de comunicante anterior. Este artículo fue publicado en Neurology Asia en el 2021, es un artículo relativamente reciente. Esta revista Neurology Asia tiene un cuartil 4, que en términos pues, generales esto no es ni excelente ni tampoco pues, es malo, está en un rango intermedio. El autor tiene un H-index, que básicamente es una métrica que evalúa la productividad en función de citas. Es decir, que este autor tiene más o menos 17 publicaciones que han sido citadas en otros textos otras 17 veces, lo cual pues, es favorable. Se realizó en un hospital de Xiamen. Vamos a hablar un poco sobre esto. Básicamente el objetivo del estudio es explorar los efectos terapéuticos del clipaje y la embolización endovascular en cuanto a los desenlaces de la recuperación del parálisis del tercer par. Los métodos de este estudio fue un estudio de cohorte retrospectiva, unicéntrica. Tomaron pacientes con parálisis del nervio oculomotor únicamente por aneurismas de comunicante posterior en el departamento de neurocirugía del hospital de la Universidad de Xiamen en Dongnan. Fueron recopilados los datos desde junio del 2015 a agosto del 2019. Unos criterios de inclusión eran pacientes que fueran diagnosticados como con parálisis del tercer par, que efectivamente fueran causadas por aneurismas de comunicante posterior. Todos fueron confirmados, ya fuera por angiografía, por sustracción digital o angiotomografía, y todos fueron tratados, ya sea bajo el vaso de clipaje quirúrgico o embolización endovascular. Los criterios de exclusión para este estudio fueron oftalmoplegia diabética, síndrome de Tolosa-Hunt y seguimientos posoperatorios inferiores a 12 meses. En cuanto a los métodos del tratamiento, los pacientes a todos se les ofreció clipaje o terapia endovascular, siguiendo las recomendaciones del estudio del ISUIA, que es el estudio internacional para aneurismas no rotos. Todos los pacientes fueron brindados información por parte de un neurocirujano experto y un terapista endovascular, y el paciente en conjunto con sus familiares escogieron la estrategia de manejo. Se dividieron entonces en dos grupos, un grupo de clipaje quirúrgico y embolización endovascular. Todos los pacientes se les realizó búsqueda de hemorragia subaracnoidea previa al estudio mediante tomografía, resonancia o punción lumbar, y aquellos pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea del diagnóstico, durante el tratamiento también se les incluyó manejo con nimodipino y ácido tranexámico hasta la cirugía. El esquema que ellos utilizaron fue un nimodipino intravenoso, 50 miligramos cada 12 horas, y ácido tranexámico 2 gramos cada 12. En cuanto al clipaje quirúrgico, realizados por el mismo neurocirujano. Este era especializado en el clipaje de aneurismas de comunicante posterior por más de 5 años. Todas se realizaron por un abordaje pterional estándar, con la cabeza superior hacia el lado opuesto. Se realizó siempre el abordaje pterional del lado afectado. Se hizo un abordaje estándar, se realizó fresado de las crestas fenoidales, de las esfenoides para obtener espacio operatorio, separación de la fisura lateral, abrieron la cisterna óptico-carotidia, realizaron una liberación del espacio líquido cefalorraquídeo, control proximal de la arteria carótida interna para clipaje temporal, hicieron disección del cuello y seleccionaron el clip, según el tamaño del aneurisma, el clip apropiado. Aquellos pacientes que tenían hidrocefenestración de la lámina terminal y los pacientes que tenían un domo estrecho en relación con el tercer par, no se les realizó disección como tal del domo, simplemente clipaje por riesgo de daño durante la disección. Esto basado pues como en la teoría de que al clipar el aneurisma se reduce el efecto pulsátil y se reduce en gran parte el efecto de masa, y pues en teoría debería mejorar la compresión. En cuanto a la embolización endovascular, todos los procedimientos también lo realizó un mismo neurointervencionista. Este era especializado
en embolización, colocación de stent por más de 5 años. Se realizó mediante una guía de 6 French en la arteria carótida interna afectada. Se pasaron microcatéteres, se realizó en todos confirmación angiográfica del aneurisma, liberación de los coils progresivos hasta que el aneurisma no fue visible con confirmación angiográfica. En aquellos pacientes que tenían aneurismas de cuello ancho, se utilizó también, requirieron asistencia con stent, y si se utilizó stent, los pacientes recibían un curso de azaciclovir durante 3 días antes y 3 meses después de la intervención. Cuanto a la recopilación de datos, se tomaron variables que se determinaron que podían afectar el curso del desarrollo de la parálisis del tercer par. Entre ellas tomaron la edad del paciente, sexo, tamaño del aneurisma, hipertensión, dislipidemia, presencia o ausencia de hemorragia subaracnoidea preoperatoria, el grado de parálisis del nervio oculomotor, ya fuera completa o parcial, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento, a su vez como el tiempo de recuperación postoperatoria, el diámetro máximo del aneurisma y la clasificación de Juniger estableció a aquellos pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea preoperatoria. En cuanto al seguimiento, todos los pacientes fueron seguidos al mes 3, 6 y 12 meses postoperatorio. La evaluación neurológica en cuanto a evaluar si el paciente tuvo mejoría o no de la parálisis del nervio oculomotor, esta la realizó un neurólogo que era cegado en cuanto a si el paciente había recibido clipaje endovascular o clipaje quirúrgico, perdón, o embolización endovascular, y se realizó un seguimiento imagenológico en los pacientes que se llevaron al clipaje quirúrgico con angiotac entre el 7º y 10º día postoperatorio, y aquellos que fueron llevados a embolización con angiografía en el postoperatorio inmediato y luego a los 6 y 12 meses postoperatorio. Las manifestaciones para el estudio de ellos definidas como parálisis del nervio oculomotor era la blefaroptosis, la oftalmoplegia, anisocoria o mydriasis del lado afectado y compromiso del reflejo pupilar. La recuperación para el estudio de ellos la definieron como parcial si había recuperación de más de un síntoma, completa si el paciente estaba sin síntomas, sin ningún tipo de signo, y no recuperación cuando había o agravamiento de los síntomas preoperatorios o no, sí, pues el paciente no tenía ningún tipo de recuperación. Y el tiempo de recuperación la definieron como el periodo del clipaje o embolización hasta la recuperación postoperatoria. En cuanto al análisis estadístico, todos los se realizaron mediante este software. Se utilizaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, que evaluaron la medida de las desviaciones estándar y se compararon con las pruebas de test-student. Los datos que no se distribuyeron normalmente se analizaron mediante la prueba de Human-Whitney. Aquellos que eran categóricos se les realizó la prueba de chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher. Se realizaron análisis de regresión logística para evaluar la asociación entre variables clínicas y la recuperación del nervio oculomotor, y se tomaron valores de P como menores a 0.05 para considerarlos como estadísticamente significativos. Entonces, ya hablando un poco de los resultados, para este departamento de neurocirugía ellos tuvieron en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, más o menos 1.227 aneurismas que se trataron en el hospital. De ellas 405 fueron aneurismas de comunicante posterior, y de estas 405 solo 131 tuvieron asociado parálisis del nervio oculomotor. Ellos dividieron entonces a los pacientes en 2 brazos. Los del clipaje quirúrgico fueron 98 pacientes, de ellos 12 perdieron en el seguimiento porque tuvieron una recuperación incompleta, más o menos no tuvieron una recuperación, un seguimiento completo de 12 meses, sino únicamente de 6, pero cabe aclarar que esos 2 tuvieron una recuperación completa en los 2 meses de seguimiento. En el rama de embolización o terapia endovascular fueron 33 pacientes y uno de ellos se perdió ya que murió en un accidente de tránsito, para lo que dejó finalmente a 128 pacientes, 32 para el brazo endovascular y 96 de la terapia quirúrgica. En cuanto a los datos, la distribución de los datos, este es un artículo, pues, digamos que un poco curioso, que tiene una distribución muy homogénea de los datos. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto a edad, género, el diámetro del aneurisma. Como vemos acá, el diámetro máximo en el aneurisma promedio en el grupo de la terapia endovascular fue de 7.7 y en el de clipaje 7.8,
cual no fue pues, estadísticamente significativo. A su vez, las comorbilidades, EMPO, desde el inicio de los síntomas, a pesar de que sí hubo una tendencia en cuanto a los pacientes que fueron llevados a clipaje, a tener un tiempo de inicio un poco más tardío, desde que inician los síntomas a recibir el tratamiento, esto pues no fue estadísticamente significativo. En los pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea preoperatoria estuvo casi una división completamente homogénea, 50% para cada brazo. Y en cuanto a parálisis completa e incompleta, también tuvo una distribución muy similar. En cuanto al seguimiento ya en estos pacientes, vemos que el tiempo de recuperación es algo, digamos, similar a lo que está escrito a lo largo de la literatura. Más o menos 3 a 6 meses es lo que se describe. Para el estudio de ellos, los pacientes que fueron llevados a clipaje tuvieron un tiempo de recuperación medio de 85 días y aquellos que fueron llevados a la terapia endovascular de 135. Como vemos en este caso sí hubo una diferencia estadísticamente significativa y aquellos que fueron llevados a clipaje quirúrgico tuvieron una recuperación más corta y también una recuperación mayor en los pacientes que fueron llevados a clipaje. 97% de los pacientes que ellos operaron tuvieron una recuperación completa versus un 68% de los pacientes que llevaron a terapia endovascular tuvieron recuperación, ambos con tasas que fueron estadísticamente significativas. En cuanto al seguimiento, pues como les dijimos, todos fueron estándar y algo pues importante y es que en cuanto a la recuperación, se vio que los pacientes que tenían mayor recuperación, como también es una tendencia a lo largo de la literatura, es aquellos que tenían parálisis incompletas, eran los que mayor recuperaban. La blefaroptosis era el signo de mayor recuperación a lo largo de todos los pacientes e iban en orden gradual, progresivamente descendiente de recuperación, es decir, la oftalmoplejía recuperaba menos, la diplopía, la miriasis y por último el reflejo pupilar era lo que menos recuperaban estos pacientes. En cuanto ya al análisis de regresión logística, vemos que en cuanto a edad, sexo y diámetro del aneurisma no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero sí tuvimos dos hallazgos que fueron estadísticamente significativos y fue uno, el tiempo desde la ocurrencia inicial de los síntomas hasta recibir tratamiento. Esto fue estadísticamente significativo con una P que fue menor a 0.09. Y en cuanto al clipaje versus coiling, este fue un OR de 5, con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo, que favorece el clipaje quirúrgico versus la terapia endovascular. En cuanto a las complicaciones que ellos tuvieron, fue, digamos, muy similar en ambos grupos. No hubo muertes durante el tratamiento en ninguno de los dos grupos. 5 pacientes tuvieron más o menos vasoespasmo en total, 1 en el paciente en el grupo endovascular y 4 en el grupo de clipaje quirúrgico. Hubo pacientes que tuvieron déficit focales, afasia y hemiplegia en cada uno. La hidrocefalia tuvo una tendencia a presentarse más en el grupo de clipaje, sin embargo no hubo pues como una diferencia estadísticamente significativa y ambos grupos requirieron ventrículo peritoneal. En cuanto a la discusión ya para pasar pues como a los comentarios, básicamente el tiempo de inicio de los síntomas de estos pacientes es como uno de los factores de mayor pronóstico en cuanto a la recuperación de estos pacientes. Los pacientes que son llevados tempranamente obviamente pues van a tener un mejor desenlace y esto pues, se basa también en parte en el principio de que cuando el nervio está comprimido, la compresión es más corta, está todavía como en un estadio de neuropraxia, entonces tiene mayor chance de recuperar el nervio. Y esto es un factor que es independiente para este estudio y también reportado en la literatura como importante en este nivel. En cuanto a la recuperación, los pacientes que fueron llevados a clipaje tenían una recuperación mayor y algo importante es que la recuperación parcial o completa en el grupo de clipaje fue significativamente mejor que en el grupo de embolización endovascular. La embolización, a pesar de que digamos que para este estudio no tuvo pues tan buenos desenlaces, sigue siendo importante y recuperan estos pacientes con la terapia endovascular y esto está dado principalmente que al embolizar estos aneurismas se disminuye la pulsatividad del aneurisma
y este es como el contexto para uno esperar que estos pacientes mejoren. Cuanto a las limitaciones de este estudio, principalmente pues podríamos decir que es un estudio retrospectivo, unicéntrico. Es una muestra relativamente corta, sin embargo, si miramos el contexto del marco que les mostraba previamente, vemos que las muestras previas eran mucho más cortas que las de este estudio. Fue un estudio que no fue aleatorizado y un seguimiento pues relativamente corto en el tiempo, un año, y como vemos, los pacientes de terapia endovascular usualmente requieren recuperaciones más tardías, entonces esto podría ser como tal un sesgo para este grupo. Esto era pues como lo que les traía ahora, no sé si de pronto ya escuchar algunos de los comentarios de los espectadores. Santiago, muchísimas gracias. Una muy buena visión, un buen artículo. Pues a uno en principio le parece como más lógico que un aneurisma que tenga un efecto de masa nervio mejore con el clipaje, pero a veces lo lógico no es lo real. Yo quisiera preguntarle a Jorge Pulgarín, que está conectado, ¿qué conducta toma él ante un paciente que tenga una lesión del tercer par por un aneurisma y que sea apto tanto para cirugía como para terapia endovascular? Jorge, si me estás oyendo, adelante. Sí, profe, buenos días. Yo, este artículo es muy homogéneo con lo reportado por la literatura. Todos siempre tenemos en mente 70% de recuperación de las tercer par en los aneurismas comunicantes posteriores cuando se embolizan. Pero aquí, para volver a lo que usted dice, aquí la lógica sí aplica, aquí la lógica sí se compara con la realidad. Definitivamente, la cirugía abierta, quitando el efecto de masa, pues ya está más que demostrado que es superior al clipaje. Perdón, que a la embolización. Sin embargo, nosotros tenemos estrategias diferentes, nosotros abordamos diferente los aneurismas que tienen compresión sobre el tercer par. Esos aneurismas, cuando uno los mira en angiografía, ellos son muy típicos. Esos aneurismas son, cuando uno inyecta el contraste se queda retenido dentro del aneurisma. Es decir, son aneurismas presurizados. Y otra cosa es que la mayoría son aneurismas bilobulados, son como, no bilobulados en que tenga dos lóbulos en diferentes direcciones, sino en el mismo eje, es decir, son como ochos, en el cual el primer lóbulo corresponde al aneurisma inicial y el segundo lóbulo corresponde a un pseudoaneurisma, que muchas veces es un pseudoaneurisma, o corresponde a un bleb que tuvo distensión aguda. Porque no olvide que todos los días vemos aneurismas de 20, 30 milímetros comunicantes posteriores sin efecto de masa sobre el tercer, pero también vemos aneurismas de 7, de 5, de 3 milímetros con efecto de masa. Eso está dado básicamente por la velocidad de distensión. Entonces, el problema es el segundo lóbulo. Y yo he mostrado en varias charlas una estrategia de abordaje que es una técnica que se llama doble microcatéter que nosotros utilizamos en los aneurismas rotos, en la cual colocamos una canasta en el lóbulo proximal, no la liberamos y rellenamos esa canasta del lóbulo proximal. Es decir, nunca nos metemos al lóbulo distal. Y esos aneurismas, obviamente, como no van a haber coils en el fondo, el efecto de masa no va a persistir. De hecho, cuando muchas veces por error nosotros medimos mal un aneurisma que no tiene tercer par y le colocamos un coil más grande de lo que es el aneurisma, los pacientes pueden salir con tercer par. Que yo me acuerde, he tenido 2 o 3 casos de tercer par nuevo posoperatorio y los 3 han sido en angiógrafos que no tienen buenos sistemas de medición. Entonces, la estrategia, como en todo en la medicina, uno tiene que mirar es no solo el aneurisma, sino el contexto del paciente y tratar de solucionar el problema. Los aneurismas no rotos es mucho más fácil. Lo que usted dice es cierto. Exactamente lo mismo que el clipaje, ¿cierto? No hay nada intrasaccular. Jorge, ¿y vos has tenido pacientes con terapia endovascular que nunca se te mejoren del tercer par? Sí, pero han sido pacientes con tercer pares completos.
y con tiempos de evolución largos, porque también ahí se mencionó muchas veces, el problema más que más que el efecto de masa es la pulsatividad, y eso nosotros lo vemos mucho en los demás contextos de efecto de masa. Cuando usted mira un flare en una resonancia con un aneurisma, le coloca coils y en el flare el edema desaparece, simplemente por la pulsatividad. Yo creo que más importante que la técnica, obviamente pues no estoy discutiendo que la cirugía sea superior, pero muy importante es eso, el tiempo de evolución y si es completo o es incompleto.